Shalom a todos, paz y bendiciones, muy bienvenidos una vez más. En esta oportunidad vamos a hablar de algo que quizás en el cristianismo hemos escuchado así, pero no hemos profundizado, y es interesante ver algunos aspectos que nos contribuyen de los descubrimientos del rollo del Mar Muerto. En la clase pasada hemos estado viendo así muy resumidamente de lo que es la ley oral. Vamos a ver unos ejemplos prácticos de la Biblia para que se entienda un poquito mejor. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los rollos del Mar Muerto, o Qumran. Qumran porque es la ciudad donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Lo cierto es que cuando nuestras Biblias en el original estaban en el hebreo, luego pasaron del griego, después en algunos casos al arameo, después al latín, después al inglés, después al español. Imagínense que todo ese transcurso hubo muchas cosas que por errores voluntarios o involuntarios, y cosas que no son tan literales que tenemos en nuestras escrituras. Pero ¿qué tienen de especial los rollos de Qumran? Que son escritos, son los únicos escritos en el mundo que fueron escritos en la época, en el año aproximadamente, se calcula que fue en la época de los asmonianos, que son más o menos 2 o 3 siglos antes de que nazca el Mesías, hasta 100 años después del Mesías, o sea que fue en esa época, que son rollos originales, son los únicos del mundo, son 7 rollos del libro de Isaías. Esto fue en el 1947 que se descubrieron, es lo único que tenemos en la actualidad original. No hay nada original, sino que todo es traducido. Pero entonces acá vamos a ver cuán importante fue y cuán revolucionario fue cuando se encontraron estos rollos del Mar Muerto. Entonces, esto fue en 1947, voy a decir un breve resumen de cómo fue que se descubrieron, y después vamos a ver en qué contribuyó esto a lo que se conocía hasta esa época, porque como les digo, son los únicos rollos de la época de Jesús, por decirlo de alguna forma, aproximadamente, originales, porque no hay nada original, es todo copia de copia y traducción. Entonces, bueno, vamos avanzando. Ellos son 2 primos beduinos de la tribu de Tamara, allá de la región del Medio Oriente, de Qumran, que descubrieron, estos son Tamira Mohamed y Huyma Mohamed. Descubrieron los rollos accidentalmente uno dice, pero sabemos que todo tiene un propósito de Dios y por qué lo saca a la luz, ¿no? En 1947, de los 3 primeros rollos, ellos, obviamente que estamos hablando de una región desértica, ellos tenían cabras, y luego de buscarlas, porque se les habían perdido unas cabras, había una cueva que estaba media alta, entonces arrojaron una piedra hacia esa cueva a ver si estaba por ahí la cabra y salía, y cuando arrojaron la piedra escucharon como un ruido, algo que se rompió como de cerámica. Y resulta ser que en esa cueva había una vasija y dentro estaban los rollos, 7 rollos. ¿Qué pasa? Estos pastores beduinos obviamente no tenían idea de lo que eran. Enseguida fueron al mercado para ver qué es lo que le daban. En esa época, estamos hablando de una región muy montañosa en el Medio Oriente, entonces encontraron estos rollos, ellos no tenían ni idea qué era, y los llevaron a un mercader para venderlos, ¿no? O sea, ellos lo tomaron como si fuese una cosa, oh, mirá, encontré un rollo, y lo llevaron para vender. Estos primos se encuentran con un zapatero en Belén llamado Jail, apodado Cando, era un árabe cristiano de la Iglesia Ortodoxa Siria, quien también se dedicaba al comercio de antigüedades. De acuerdo al rumor, se creía que estos beduinos estaban interesados en que Cando, este personaje, fabricara sandalia con estos rollos, o sea, como era de cuero, querían usarlo para fabricar sandalias. Pero Cando les recomendó que esos rollos valdrían más si lo vendían como antigüedades, y los convenció él mismo que se iba a encargar él mismo de venderlo. Lo cierto es que esta persona tampoco sabía, estaba todo en hebreo los rollos, no sabía nada, los puso en exposición, pasó tiempo y no se vendía. Pero bueno, después de un tiempo se encontró con un obispo de la iglesia ortodoxo siria, Anastasius se llamaba, y le vende estos rollos, son 7 rollos, 7 pergaminos, por un valor de $100, de los cuales se divide 2 tercios para los beduinos y 1 tercio para él. Bien,
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un reconocido arqueólogo, Eleazar Sukenik, le llegaron rumores de que había unos rollos antiguos encontrados en el Mar Muerto. Viaja en micro hasta Belén y realiza unas pruebas a estos rollos, y efectivamente da que sí, databan de la época del Segundo Templo. Sukenik compra 2 rollos con su propio dinero, y un mes más tarde compra un tercer rollo. Quiso comprar los otros 4, pero no le alcanzaba el dinero porque, bueno, no le daba el presupuesto del banco de él, así que compra estos rollos historiador. Perfecto. Anastasius tenía en su poder 4 rollos, y luego de confirmar con especialistas que los rollos eran finalmente del segundo siglo, antes de la era común, decide llevarse esos rollos de Beirut a Estados Unidos. O sea, estos rollos que se habían sido encontrados en Medio Oriente los lleva Anastasius a Estados Unidos. Pasa un tiempo, luego de tenerlo ahí en Estados Unidos, tampoco él sabía de qué se trataba estos rollos que tenían, no entendían la magnitud del hallazgo. Entonces, bueno, está en Estados Unidos y decide, bueno, publicar un aviso en el Wall Street. Estamos hablando del año 47-48, de que estaban en venta. Esto está en inglés, se los traduzco en español. Dice, estudios bíblicos manuscritos datan del siglo 200 antes de la era común, están en venta, quizás es un regalo ideal para una forma educacional o religiosa institución que quiera estudiarlo. O sea, pone en venta estos rollos en el Wall Street. No da la casualidad, siempre estamos hablando de casualidad, siempre no, que en Estados Unidos resulta que este aviso, ¿sí?, lo lee Yabel Yadin, que es hijo del profesor Sukenik, del que habíamos hablado anteriormente, que lo quería comprar y no lo podía, y estaba de visita en Estados Unidos. Y ve el aviso que un periodista le mostró en Wall Street, donde se ofrecía a la venta los 4 rollos. Yabel Yadin mostró un interés muy grande, y temiendo que Anastasius no quiera venderle, se contacta secretamente con intermediarios neutrales, ¿no? Recuerden que ahí estábamos justo en una época de que estaban tomando las tierras, o sea, como que Estados Unidos y Medio Oriente. Entonces contacta a unos intermediarios, y después de una extensa negociación de los rollos del Mar Muerto, fueron adquiridos por el gobierno de Israel por una suma de $250.000. O sea, imagínense, el precio original era de $100, y lo terminaron volviéndolo a comprar por $250.000. Bueno, los 4 rollos del Mar Muerto que el profesor Suken, padre de Yigal Yadin, no pudo adquirir por falta de fondos, que habíamos dicho hace un rato, fueron recuperados ahora por su hijo, que orgullosamente llevó esos 4 rollos a Jerusalén. Hoy en día esos rollos se encuentran en el Museo del Libro de Jerusalén, y bueno, hay un proyecto en Google para subirlo y que pueda estar al alcance de todas las personas que lo quieran consultar. Esto fue un despertar por las excavaciones arqueológicas. Esto se encontró en la cueva número 1, después fueron encontrando diferentes manuscritos y diferentes papiros y demás en diferentes cuevas, y ahí empezó todo un interés por una fiebre de oro, pero fiebre por encontrar. Ahí hubo una competencia entre beduinos y arqueólogos en las cuevas, y bueno, no viene al caso, pero hay muchas historias muy interesantes que pasan. Pero avancemos. Entonces, decíamos que los rollos del Mar Muerto, llamados rollos de Qumran, porque fueron encontrados en esa región, por así llamarse, los primeros rollos de una grieta situada en Qumran, a la orilla del Mar Muerto. Son una colección alrededor de 800 escritos de origen judío, y escritos en hebreo y arameo por integrantes de la congregación judía de esenios. Más adelante vamos a ver lo que son los esenios, y encontrados en 11 grutas, en los escarpados alrededor del Mar Muerto. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Jerusalén, que es lo que les comentaba, y vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que pasó después de este descubrimiento? Bien, como yo les comentaba, esto fue avanzando y fueron encontrando diferentes rollos, y unos 37 años después después fueron hallando diferentes pequeños manuscritos y diferentes tipos de literatura. Entonces, 37 años después, se encontraron estos rollos del Mar Muerto de Qumran, con una frase que se llama Masé Torah. En uno de las cuevas se encontraron en un pergamino que estaba esta frase Masé Torah. Esto fue en 1985. Esto fue un acto revolucionario
y les explico por qué. ¿En qué forma cambió esto de ver las escrituras? Bien, entonces en el año 85, como les decía, esto salió en una revista de arqueología bíblica, con la colaboración de especialistas en la materia. Esto fue en el número, ahí está el volumen del libro, la frase obras de la ley, Masé Torá, acá lo tenemos a la izquierda, el rollo, los diferentes rollos que van encontrando, así como uno, por ejemplo, cuando en el espacio encuentran una estrella, una galaxia que le ponen nombre, esto es lo mismo, le ponen un nombre, un título a los rollos que van encontrando. Esto es en el QMTT, que dice Mitka Masé Torá, obras de la ley. La frase obras de la ley era imposible de saber. ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba obras de la ley? Bueno, acá encontramos un escrito que habla de que dice obras de la ley. Entonces, solo allí se encuentra, y ninguna de las épocas de la época rabínica tenía esto en sus libros. Entonces, ellos dicen que por primera vez pueden entender a Pablo, Saulo de Tarso, porque él habla de las obras de la ley que tiene que ver con la Torá oral. Ahí avanzamos un poquito, habíamos visto en la clase pasada. Entonces, tenemos que aproximadamente 300 años después de que se encontraron los primeros rollos, encontraron un libro que tenía la frase Masé Torá, obras de la ley. Es decir, que entre los años 1940 y 1986, hasta esa fecha, cualquier comentario bíblico de cualquier cristiano, y si escuchan comentarios con respecto a las obras de la ley, de cualquier comentarista cristiano, líder, pastor, teólogo, erudito en las cartas de Pablo, queda obsoleto completo, porque hasta ese tiempo se decía que las obras de la ley se refería a la Torá. Esto es lo que escuchamos y muchas veces heredamos y escuchamos muchas veces en la frase, en lo tradicional, ya que muchos interpretan que lo que las cartas de Pablo decían era acerca de las obras de la ley, era de la Torá, pero en realidad hablaba de la ley oral. Acá tenemos un Yuhal Arup, que esto fue publicado en la parte esto es la parte de la ley oral, ¿sí? De lo que tienen los judíos, esto del siglo XV, siglo XVI, obras de la ley, Masé Torá o Torá Sel Belpa, que habíamos visto la clase pasada diferentes formas que teníamos de llamarle la ley oral. Una de las formas era Yuhal Arup. El contenido de la Masé Torá es como la Yuhal Arup, esto que están viendo acá, este librito, que es ley oral, guía práctica de cómo guardar la tradición oral. No viene al caso, no voy a decirlo para que no sea muy denso, pero ahí había muchas instrucciones de cómo tenía que dirigirse en esa época, cómo era una vida cotidiana en esa época de la ley oral, de los agregados, ¿sí? Que se le habían hecho. Masé Torá, esta era la frase que Pablo decía, se refería a la ley oral. Perfecto, vamos a ir avanzando. Estos son algunos escritos que... Estos son algunos escritos que de esa época, acá habla sobre, por ejemplo, de obras de la ley de Pablo. Genial, vamos a ver algunos ejemplos de la ley oral y la ley escrita para que se entienda esto que estamos viendo, de a qué se refería a la ley escrita que en esa época había. Perfecto. Entonces, no, lo que dice los hermanos judíos es que no todo está escrito en la ley escrita, por eso está la Torá oral. Pablo combatió con este pensamiento. Esto que voy a citar ahora yo lo saqué de uno de los audios del pastor Neri que está en el grupo. Después, si ustedes quieren entrar en el grupo, en la página de YouTube de él, Neri Price, él tiene varios estudios que tiene las cartas de Gálatas. Esto que voy a leer ahora lo saqué de los estudios de él, este trozo. Este pensamiento que está combatiendo en la carta de los Gálatas, Pablo no habla en contra de la Torá y guardar los mandamientos, sino que más bien está en contra del sistema religioso que se había dado una autoridad exclusiva como instrumento de salvación. O sea, por ejemplo, cuando leemos en la Biblia que los judaizantes decía, si no lo haces a la manera rabínica y no te circuncidás bajo el rito de Moisés, no podrás ser salvo. Ellos son agregados con los cuales combatía Pablo este tipo de pensamientos que había en esta época, ¿no? Esa era la discusión y el motivo de las cartas de Gálatas, en los que la yeshiva es un centro de estudio de los judíos, ¿sí? La yeshiva estudia el Talmud de la ley oral. En Gálatas 2.14 dice que vemos cómo Pablo reprende a Pedro por obligar a los gentiles a judaizar. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje, ahora más adelante lo vamos a ver. Les hacía someter a una ley rabínica que no tenía fundamentos en las escrituras. Decía la ley rabínica que un judío no puede comer en la misma mesa que un gentil, ya que eran considerados inmundos. El judaísmo de la época del primer siglo no estaba basado en la ley de Moisés, sino en la ley judía.
Por eso Yeshua dice, ustedes están invalidando la ley por las tradiciones rabínicas, ¿sí? Las obras de la ley, por cosas agregadas, ¿sí? Se olvidaron del mandamiento y se ocupan solo del cerco. Tenía más valor cumplir la halajá. Halajá son mandamientos rabínicos que ellos agregan, que cumplir con los mandamientos de Dios. Una persona justa solamente era justa si guardaba la halajá, o sea, lo que decían los rabinos. Vamos a ir con unos ejemplos bíblicos para que se entienda un poquito mejor el concepto. Acá entonces tenemos obras de la ley en estos rollos que se encontraron. Se debe interpretar la misma Biblia. Pablo era un fariseo del linaje de Benjamín, estudió a los pies de Gamaliel, él sabía tanto la ley oral como la ley escrita. Deuteronomio 27-26 dice, maldito el que no confirma las palabras de esta ley, la ley escrita, ¿no? Para hacerlas, y todo el pueblo dirá, amén. Vamos a ver un ejemplo en las escrituras. Esto es el episodio este que yo mencionaba cuando Pablo lo confronta a Pedro. Vamos a leerlo de la Biblia. Dice, acá cuando Pablo se encuentra con Pedro en Antioquía, dice, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. O sea, porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, Jacobo Santiago, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba teniendo temor de los de la circuncisión, es decir, que Pedro se sentaba a comer con los gentiles, pero cuando venían los de la circuncisión se apartaba y no se juntaba con ellos. El versículo 13. Y de los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, o sea, como que veían este ejemplo de Pedro y todos decían, ah, bueno, si Pedro lo hace, vamos a hacer como hace Pedro y no nos juntemos con los gentiles, porque lo de la circuncisión dice que la ley oral dice que no hay que juntarse con los gentiles. Entonces como que arrastraba el error a los demás. De tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, o sea, Bernabé era un ayudante de Pablo, hasta Pablo vio la hipocresía de Pedro y como que hacía lo mismo que cumplía la ley oral. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, estamos hablando de la Torá escrita, la verdad del Evangelio no es la oral, no es la ley oral que transmite, la ley escrita, eso es la verdad del Evangelio. Lo hemos visto en unos videos anteriores, que es el Evangelio. Le dije a Kefas es Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vivís como gentil y no como judío, ¿por qué obligás a los gentiles a judaizar? Judaizar es seguir la halajá, que es seguir la ley oral, las tradiciones rabínicas, eso es judaizar. Porque a veces, cuando uno, por ejemplo, guarda el Shabbat, le dice judaizante. No, judaizante sería si yo te estaría enseñando a cumplir la ley oral. Te estaría enseñando el Talmud, eso es judaizar. Perfecto, bueno, avancemos con otros ejemplos bíblicos del tema. Bueno, en Hechos es importante entender que esto es importante, entender que cada vez que Pablo habla de la ley, no siempre se refiere a la ley escrita, muchas veces se refiere a la ley oral. Este tramo también lo saqué de uno de los videos de Nelly Price. O sea, Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés, usa terminología dentro del lenguaje judío que todo rabino del primer siglo y todo judío general conocía. Esto provocó que el catolicismo romano y el cristianismo existente en la actualidad entendiera mal. Por eso Pablo no explicó estos términos, porque los de su época entendían a lo que él se refería, sabían cuándo se refería a la ley oral y cuándo se refería a la ley escrita. Ahora vamos a ver unos ejemplos más para que quede más claro todavía. Pablo se formó en la ley oral, pero él no desechó la obediencia a la Torá para hacerse gentil o hacerse cristiano, o sea, no desechó la Torá para hacerse gentil o hacerse cristiano o empezar a comer cerdo bajo la excusa que estamos bajo la gracia. Él renuncia a las credenciales que le daba el reconocimiento de ese sistema judío y eso lo tiene por basura. Esto lo pueden contrastar en Gálatas 1:14. Habla de la tradición de los padres, que es la tradición oral. Él era celoso de las costumbres. Ahí tienen el respaldo de las escrituras, pueden verlo. Cuando a él lo acusan, le dice, mirá, Pablo, le dice, hay gente que está diciendo que estás hablando en contra de la Torá de Moisés. Y Pablo le dice, no, él dice que él siempre fue fiel creyendo todas las cosas que la ley y los profetas están escritas. Esto está ahí en Hechos 24:14. Él dice que siempre se ajustó a la ley escrita. Avanzamos un poquito más. En 1 Corintios 1:14, este es un pasaje muy conocido y muy controversial, vamos a analizarlo ahora en el contexto este que venimos estudiando. Dice, calle la mujer en la congregación porque no le es permitido hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley.
yo te invito a vos, hermano, que busques en la ley, en la Torá escrita, donde dice que la mujer tiene que callar. Ni siquiera tratando de ver cuando crea Dios a Adán y Eva, ni siquiera hay ningún indicio que le dice que la mujer tiene que callar en la congregación. Estaba Pablo aplicando la ley, no toda la ley oral es mala, y Pablo estaba aplicando la ley oral, lo malo es poner la ley oral por sobre la ley escrita, eso es el meollo de la cuestión, eso es el núcleo de la cuestión. Lo o sea, la cuestión era que los fariseos, los rabinos de la época de Jesús, ponían la ley oral sobre la ley escrita, anulando la Torá. Con la predicación de Pablo, los gentiles israelitas, los expatriados, las 10 tribus perdidas, que ya hemos estado viendo en otras clases anteriores, estaban volviendo a la casa del norte, los griegos, los efesios, Corintios, entre ellos se reunían en las sinagogas, porque antes no había congregaciones, y la gente que llegaba era a montones, y los judíos se preguntaban qué hacer con tanta cantidad de gente, y las mujeres que estaban presentes hablaban mucho, o sea, había cierta reverencia que las mujeres hacían desorden, estaban mandando, imponiéndose por encima de sus esposos. Entonces Pablo les da una instrucción oral para que se mantuvieran en orden en la sinagoga. Pablo era fariseo y doctor tanto, como vimos en la ley oral como en la ley escrita, por lo que ellos la conocían, es decir, estaba aplicando bien esta ley, ¿sí? Entonces vemos que acá Pablo está hablando de la ley, pero la ley oral. Por eso es importante conocer bien la Torá, así sabemos distinguir cuando se habla de ley, si está hablando, si la Biblia habla de la ley y esa ley no está en las escrituras escritas, está refiriéndose a la ley oral, para que se entienda más o menos. Perfecto, entonces acá ya estamos finalizando. Otro episodio muy conocido es la cátedra de Moisés. Esto está en Mateo, ahí pueden tener los pasajes si lo quieren ver. Dice que habló a las multitudes a sus discípulos diciendo, en la cátedra, esto es importante leerlo porque es un pasaje muy controversial dentro del mundo cristiano, hay diferentes interpretaciones, pero vamos a interpretarlo como dice la Biblia que tiene que interpretarse, ¿bien? Entonces dice que habló a las multitudes, Yeshua, y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Acá está la cátedra de Moisés, todavía sigue, ahí está, ahí en Medio Oriente, en Israel, está la cátedra de Moisés, obviamente no está funcionando ahora, pero está ahí como parte de un museo. Esta era la cátedra de Moisés, donde se sentaban los fariseos, y no solamente en la época de Jesús, sino muy posterior también, desde Moisés en adelante, se sentaban acá a hablar sobre la ley escrita. Entonces, el versículo 3 dice, hagan y guarden pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ya tan pesadas cargas y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera las mueven con un dedo. Parece confuso este pasaje, pero está clarísimo y vamos a explicarlo. Cuando dice, hagan y guarden en cuanto a ellos les digan, se está refiriendo a que hagan todo lo que le diga cuando estos fariseos o estos saduceos se sentaban en la cátedra de Moisés, porque lo que hacían ahí era solamente leer la ley de Moisés, no leían otra cosa que eso. Entonces dice, háganle caso cuando lea la ley de Moisés, la escrita, pero no hagan lo que ellos hacen, o sea, cuando se levantan y empiezan a mandar y agregar cosas. Bueno, acá lo dice clarísimo, que agregan cargas a los hombres que ni siquiera ellos pueden llevar, o sea, había muchas leyes que agregaban, repito, no toda la ley oral está mal, un cristiano no tiene la obligación de cumplir, con la ley escrita le es suficiente, pero es importante conocer estas cosas para que cuando leamos la Biblia tengamos un poco más de luz y entendamos un poco mejor las cartas de Pablo. Ahora vamos a ver en el último... Bueno, acá en el versículo 14 y 15 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. En esa época, en la época de Yeshua, había un círculo cerrado que no dejaban entrar a gente que no sea judía, ponía muchas trabas para que la gente no entrase. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas significa, cuando le dice Jesús hipócrita, significa manipuladores de la Torah. En Mateo 23, después ustedes léanlo, toda la audiencia de Jesús, todos los que estaban escuchando son judíos, y están los fariseos, escribas y sabios. En este momento Yeshua decreta que será desierta su casa, y él anuncia que sea, porque a ellos se les había encomendado el que puedan transmitir la Torah. Entonces, en él se les anuncia que se les acabó el tiempo
y ellos decidieron permanecer en sus tradiciones. Entonces se le quita la autoridad espiritual, no la autoridad física, porque ellos tenían la autoridad en ese momento, sino que les quita la autoridad espiritual y se las da a sus discípulos. Perfecto, bueno, vamos a ver así brevemente y vamos a vincular esto con lo que venimos hablando de la ley escrita, que es la que nos concierne a nosotros. Vamos a ver qué es la definición de pecado. Hay un sinfín de interpretaciones en el mundo cristiano de qué es el pecado. O sea, uno va a la iglesia tradicional y dice, no, pecado es no fumar, no tomar, no beber, no ir a bailar, y cosas que en la antigüedad no existían, o sea, tiene que ser algo un poquito más profundo, de que, porque si no es una definición muy ambigua de qué es pecado. Bueno, acá tenemos definición de pecado en la misma Biblia, esto está en primera de Juan 3, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo el que permanece en él y no peca, todo el que peca no ha visto y no le ha conocido. O sea, ¿qué es pecado? La transgresión de la ley, de la Torá, es desobedecer. Entonces, lo contrario, el concepto de fe. Acá tenemos en segunda de Timoteo 3:15, dice, es un pasaje también muy conocido que se lee mucho en las iglesias, desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando estaba citando esto no existía el Nuevo Testamento, no podemos aplicarlo a eso. Si bien es válido también, y también nos hacen fuertes, pero también se estaba refiriendo a la Torá. Entonces, cuando dice fe en Cristo Jesús, fe es emuná, fidelidad, firmeza, lealtad. Emuná viene de la raíz emet, que es verdad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es fe? Es estar firmes en la verdad, no transgredir la Torá, no transgredir los principios. Bien, y avanzamos con esta última diapositiva. No, con esta es la anteúltima. Ustedes seguramente conocerán cuando Yeshua es llevado por el Ruach HaKodesh, o sea, cuando Jesús se lleva por el Espíritu Santo al desierto, el enemigo lo tienta y él le responde 3 veces. Las 3 veces le responde con la Torá, con Deuteronomio. Entonces dice que yo he venido en nombre de mi Padre, y si no me recibís, y viene otro en su propio nombre, a este recibís. O sea, Yeshua venía en nombre del Padre, y él hablaba lo que le hablaba, la Torá. Entonces Yeshua habló en ley escrita, no oral. Para terminar, acá en segunda de Pedro, dice que... Bien, acá Nicole me pone un mensaje, me dice, no entendí, Pablo dice que no hay que tener en cuenta la ley oral, y si él se oponía a eso, Pablo se oponía a los que ponían la Torá oral por sobre la escrita. Un ejemplo muy conocido es cuando los discípulos de Jesús están yendo en un día de sábado, ellos estaban arrancando espigas para comer, que eso está en la Biblia, que uno puede dejar. Entonces, no, eso no se puede hacer en sábado, están violando la ley. Esas son cosas que habían agregado ellos. Otro ejemplo es cuando había unas personas que habían hecho una ofrenda, la habían hecho corbán, corbán es consagrada para Dios, pero Jesús le dice, ustedes hicieron eso, pero para no ayudar a sus padres. Y el primer mandamiento dice que honra a tu padre y a tu madre. O sea, estaban poniendo una ley que ellos agregaron para no ayudar a los padres. O sea, como se diría en el mundo vulgar, echa la ley, echa la trampa. Ellos eran muy conocedores de la Torá y le buscaban la trampa para por ahí transgredirla. No digo que sea así en todos los casos, pero muchas veces pasaba eso. Otro ejemplo muy conocido, lo habíamos visto en la clase pasada, las tinajas de agua. Entonces, no es que Pablo estaba en contra de la ley oral, sí estaba en contra de los que lo ponían por encima. Él igualmente dice, tengo todo por basura, o sea, él se quedó con la ley escrita y la ley oral la usaba sabiamente para consejos según él le convenía. Pero el problema era que en la época de Jesús, si vos no obedecías a la ley oral, en la ley oral hay takanot. Takanot se llama los agregados, las leyes rabínicas. Le pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, la Biblia dice que en el Shabbat no trabajarás. Dice no trabajarás, que descansarás. Entonces ellos agregaron cosas, no trabajarás significa que no podés ir a 2 kilómetros a la redonda de tu casa. Entonces agregaban cosas.
En la actualidad, en la actualidad los judíos ortodoxos dicen, bueno, en el Shabbat no podés salir de tu casa, no podés salir a comprar, no podés salir a comprar, sí, pero no podés salir en auto, no podés, y hay un montón de prohibiciones que le agregaron, o sea, Dios puso cercas de protección y le agregaron cercas a las cercas. Por eso Jesús decía, ustedes ponen carga que los demás no pueden seguir, porque eran demasiadas cargas gravosas, o sea, entorpecían, o sea, anulaban la palabra de Dios. Bien, entonces, bueno, acá tenemos en Segunda de Pedro que el mismo Pedro dice que Pablo se le fue dada sabiduría, dice en Segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, o si el mismo Pedro está diciendo que Pablo está diciendo cosas avanzadas, no erróneas, sino avanzadas en la Torá, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, que son indoctos según la Torá, inconstantes, inestables en la Torá. Quiere decir esto, que si yo no indoctos, indoctos ignorantes de la Torá, inconstantes significa inestables de la Torá. ¿Qué significa esto? Que si yo no conozco de Torá, no me puedo a poner a interpretar a Pablo, como pasa en la mayoría del mundo cristiano, que agarran un versículo aislado de Pablo y dicen, no, Pablo no rechazó la ley oral, que él renunció a todo, no. Entonces, Pablo era un experto en la Torá. No digo que tenemos que ser expertos en la Torá para entenderle, pero sí entender conceptos básicos para entenderle un poquito mejor a la luz de cómo se interpretaba en esa época. Tenemos acá otro pasaje, con esto terminamos, así no lo hacemos muy denso. ¿Acaso en 1 Tesalonicenses 5:21 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues Pablo habló con los que conocen la Torá, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Para entender lo que Pablo estaba hablando, pero tenemos que estudiar Torah, es como estamos diciendo acá. Acá en realidad lo que habla acá de la ley, está hablando de la ley del matrimonio, ¿sí? Entonces cuando Pablo habla de la ley, son diferentes leyes, está la ley de la carne, ¿sí? La ley de la carne está hablando de cuando, por ejemplo, en Deuteronomio dice que si haces el bien, van a haber maldición, pero si haces el mal, te van a haber maldiciones. La ley de la carne tiende a hacer el mal. Bueno, esto, como dice acá Primera de Tesalonicenses 5:21, retener lo bueno. Bueno, hasta acá yo sé que es mucha información, pero era importante hacer este repaso vinculándolo con los rollos del Mar Muerto, que como decíamos, ahí aparece más adelante un rollo que habla de la Masétora, que es las obras de la ley, que significa la ley oral, hoy sabemos qué significa eso. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Sé que es mucha información porque estoy muy comprimido, después luego vuelvan a reverlo, a anotar, y las dudas, consultas que tienen, lo pueden hacer en el chat, o ahora cuando finalizamos la grabación, los que están acá en el chat aclaramos las dudas por acá. Así que, bueno, gracias una vez más por estar ahí. Shalom, paz y bendiciones a todos.